Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticias, cerrando ya esta semana de información. De alguna manera hemos decidido, la fortuna nos ha regalado la oportunidad de cerrar esta semana suavizando un poco el tema político, suavizando un poco, aunque por supuesto es inevitable tocarlo, pero dedicándonos a compartir con con uno de los representantes más importantes de lo que queremos, de nuestra Venezuela soñada, de la Venezuela posible, de la Venezuela que ante las adversidades se consigue con personas que muy seguramente él tendrá oportunidad de darnos su opinión, fueron tildadas como locas, porque eso suele ocurrir cuando uno tiene un sueño, y pues posteriormente, cuando las cosas se cristalizan, pues los resultados son bien distintos. Voy a acomodar rápidamente y me disculpan que noté que uno de los problemas que siempre tenemos con el audio pues tiene que ver con uno de los cables que tenemos por acá conectados, pero bueno, lo que les comento es que sin duda alguna el tener a Richard Páez, ex seleccionador de la Vinotinto, fueron ¿qué? Del 2001 al 2007, 6 años de historia, y no solamente 6, ¿no? Pues incluso más allá de los 6 años de historia, todo lo que ha ocurrido con la Vinotinto, así que el día de hoy les invito a todos a incorporarse con nosotros de dos maneras. La primera, compartiendo el programa con todos sus amigos y familiares, y la segunda, por supuesto, incorporarse con nosotros preguntándole. Tenemos acá a nuestro invitado de lujo ya en el estudio, haciéndole sus preguntas a través de nuestros distintos medios de comunicación y por supuesto especialmente a través de nuestras redes sociales. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Darte ahora sí la bienvenida oficial a tu casa. Gracias. Es un honor tenerte acá y voy a acomodar rápidamente, tú sabes, el mundo del multitasking, cuando uno tiene que hacer de todo, ¿no? Richard, encantados de tenerte, sin duda alguna. Sé que la conversación del día de hoy va a ser bien fresca, además, porque hoy día necesitamos gente, escuchar a individuos que han tenido, más allá de la palabra, han tenido la oportunidad de hacer. Y tú, sin duda alguna, eres uno de esos que hizo y que ha continuado haciendo historia en Venezuela. Y no solo en Venezuela, la Vinotinto llegó a ser lo que es, aunque podemos ahora hablar de los bemoles, pero lo que es esa Vinotinto que construiste junto a todo tu equipo en esa época preciosa, hermosa para los venezolanos, dejando atrás esa historia de Cenicienta para llegar a una Vinotinto temida incluso, que logró hazañas que en nuestra vida hubiésemos imaginado. Agradecerte estar acá, porque hoy más que nunca los venezolanos nos hace falta escuchar a esas personas como tú, que nos dicen sí se puede, sí podemos lograr. Y lo primero que te quisiera preguntar, dándote la bienvenida, tiene que ver justamente con eso. Tú recibes una Vinotinto en el 2001 con unas características muy particulares. ¿Cómo era esa Vinotinto? ¿La recuerdas? Tenía una cara de Cenicienta. Ok. Porque así era como nos miraban en el resto de América y nosotros mismos. Porque un partido de la selección de Venezuela en aquella instancia, antes del 2001, era un partido invisible. Un partido en donde nadie lo veía, nadie reconocía a los jugadores de nuestra selección, nadie conocía al técnico de la selección venezolana, y ya teníamos 35 años de historia de competencia eliminatoria suramericana. Entonces, ¿por qué nos decían la Cenicienta? Bueno, porque era un equipo que había hecho en 35 años 62 partidos. En 35 años. En 35 años de eliminatoria suramericana. Porque antes era por grupos y después ahora es todos contra todos. Pero antes del 2001 ya habíamos jugado 62 partidos y solamente habíamos ganado 3 partidos. Y solamente habíamos hecho 32 goles. O sea, ni siquiera un gol por año. En 35 años solamente habíamos hecho 32 goles. Y nos habían hecho 186 goles. Wow.
¿Y a qué atribuye? ¿Qué hizo que llegáramos tan bajo y que nuestro nivel de fútbol fuese tan deficiente, tan vergonzosamente deficiente en Venezuela? Yo pienso que es una combinación de tantas circunstancias, tan parecido a lo actual. O sea, todo se une que no había una dirigencia con una visión organizativa de primer mundo. Siempre ellos mismos nos veían a los jugadores y al mismo fútbol venezolano con una visión muy doméstica, y lo que tenían como norte nada más era mantener una competencia dentro del ámbito nacional para ir ganando experiencia, para ir ganando mejorías de acuerdo al tiempo. Pero no había un plan programático de cambio, de transformación, de formación, de desarrollo, y eso hacía que nuestros jugadores, y yo me incluyo porque yo era parte de esa cenicienta, pues yo jugué en la selección nacional, a mí me hicieron 11 goles en una cancha de fútbol colocándome la camiseta nacional, y me hicieron 10 goles en una cancha de fútbol vistiendo la camiseta nacional. O sea, yo sé lo que era recibir una humillación, era recibir esos fracasos, y realmente todo se combinaba en un sentido casi como de complicidad. No había dirigencia, los entrenadores no creían en el desarrollo de una competencia en el mismo nivel, nos veían los entrenadores en una condición casi amateur, y claro, cuando iba a enfrentar a un equipo como Colombia, como Brasil, como Argentina, la mentalidad del entrenador era: aquí lo que hay que hacer es un sistema tipo murciélago, todos metidos atrás en el arco, encuevados para tratar de evitar las goleadas. Y evitar las goleadas es simplemente una visión virtual, pero en el momento del partido, en el diseño programático que teníamos los jugadores, era tratar de defender. Para ver cómo podíamos rescatar, aunque sea un punto, o quedar con la menor cantidad de goles en contra. Eso era lo que nosotros recibimos. Recibimos una historia, una carga de puro pesimismo, de crítica, de falta de confianza, de no tener autoestima, de una crisis parecida a la que hoy vivimos en Venezuela. Yo recibí el gobierno de la Cenicienta en mis manos en el año 2001, con un país que no creía en nadie. Ahora, aún teniendo un país que para esa época no pasaba la crisis que pasa hoy día, en el que el mundo del béisbol, por supuesto, ha sido el mundo, bueno, de gran parte de Venezuela, a pesar de que incluso el fútbol es más antiguo en Venezuela en términos de tradición. Muy pocas personas conocen que, y me corrige si me equivoco, que el primer partido de fútbol se vivió, creo que fue en el Callao, ¿no? Al sur de Bolívar. Ahí fue donde comenzó el fútbol en cuando Venezuela. Ni siquiera nos imaginábamos entrarle duro al tema del béisbol, ¿no? Pero me pregunto, Richard, en términos económicos y operativos, ¿cómo recibes esa Vinotinto? Porque ya nos has hablado en términos, bueno, por supuesto, anímicos, lo que implicaba la figura de la Vinotinto en Venezuela, pero en términos reales, de economía, de dinero, tenías un país distinto al de ahora. ¿Cómo la recibiste? ¿Tenías dinero de sobra para actuar? Recuerda que en toda, cuando uno habla de negocios, cuando uno habla de ese mercado que es en donde el capital es fundamental, es muy importante la marca. Y si la marca no tiene marca, si este producto no tenía una marca que era atractiva, era un producto que, como yo lo digo, invisible, es un producto que no se podía vender. Entonces la Federación Venezolana de Fútbol, que es el organismo, el instituto que debería organizar, desarrollar y producir que esa marca evolucionara, hacía de todo, pero no hacía nada. Porque todo estaba dirigido en ideas, para mí, en donde estaba antepuesto que iba a ser negativo. Cuando cambiamos la mentalidad, cuando cambiamos el mensaje, cuando comenzamos a creer en nosotros, los venezolanos creyendo en venezolanos, fue cuando verdaderamente todo cambió. O sea, ese cambio que se dio en la Cenicienta, en el año 2001, en la misma Venezuela que estaba en esa situación laberíntica que estábamos viviendo, tanto en lo político, en lo social, en lo económico, porque todavía no sabe para dónde iba el gobierno, para dónde estaba la oposición, dónde estaba. Se veía un país que todavía estaba en aquel momento en esos inicios de resquebrajarse. Por supuesto. Nació un mensaje en la Vinotinto que era de uno solo, de creer. Nosotros lo que hicimos fue sembrar confianza.
Nosotros lo que hicimos en la selección nacional fue hacerle sentir a los jugadores algo que nunca habían sentido, el sentimiento de grandeza. El venezolano siempre nos hemos acostumbrado a desmeritarnos. Cuando vemos algo hecho en Venezuela, no nos gusta, algo le falta. Nosotros en esa selección comenzamos a hacerle sentir a nuestros jugadores, que era el primer, era nuestro primer obligatorio de transformación, es transformar a los jugadores, humano, la mentalidad del jugador. El jugador comenzó a sentir un mensaje que le decía, yo creo en ti. Comenzó a ver un técnico que diseñó un plan de estrategia futbolística con laterales de salida, con centrales que tenían una visión más ofensiva que defensiva. Los defensas nuestros estaban acostumbrados siempre a defender y todos atrás. Los 4 o los 5 que poníamos a defender en línea defensiva eran todos atrás. Casi que penales con defensa, ¿no? Una cosa así. Pegados allá. Nosotros comenzamos a soltar a los laterales. A uno de los volantes recuperadores comenzó a ser el conector de otros jugadores. Comenzaron a sentir que la obligación era no perder el balón, para no sufrir buscando el balón, que lo tenía el rival. Entonces comenzaron a darse cuenta que este técnico comenzó a diseñar un esquema que le dio a ellos un mensaje de confianza, de autoestima, de poder. Los empoderé. Les di sencillamente una serie de normas, de conductas que había que cumplir, y en donde lo principal era demostrar que ellos lo podían hacer. Yo no les estaba pidiendo algo imposible, sino les estaba solamente diciendo, hagan lo que ustedes ya saben. Ahora, me llama mucho la atención ese cambio y después te voy a preguntar nombres específicos de gente que te acompañó durante esa época, porque obviamente no pudiste hacerlo solo, seguramente hubo un batallón de personas que seguramente te tocará y lo has hecho ya reconocerlos. Pero me pregunto, una figura tan polémica como Esquivel, 28 años, si mal no recuerdo, al frente de la federación. Ese Esquivel estuvo antes de ti, durante y después de ti. Así es. El Esquivel que te acompañó, si es que fue así, eso es parte de lo que quiero que puedas incorporarnos a nosotros de manera sincera, ¿fue distinto a ese Esquivel que llevó la federación durante ese antes y el después? ¿El despertar fue producto de la propia generación de marca o él también tuvo que ver con esta construcción de la marca Vinotinto? Rafael Esquivel es un dirigente con habilidad de hacer producir dinero, porque en eso hay que sacarse el sombrero con un hombre que sabe cómo establecer conductas para desarrollar que esta marca, que comenzó a hacerse importante y que antes él no tenía forma ni manera de hacerlo valer, cuando comenzó a generar los resultados en la cancha, él supo introducirse en el mercado para darle dividendos a la selección. O a la federación, o a lo que después se demostró. Pero realmente es un hombre que dio su aporte desde el punto de vista dirigencial para saber, yo digo, transitar esa etapa de la Cenicienta a la Vinotinto. Y se logró enmarcar una serie de cambios que fueron importantes. Hoy nuestra selección nacional está, desde un punto de vista, por lo menos hasta que nosotros trabajamos, tenía una base sólida por el apoyo, por el patrocinio, por los sponsors, que nunca antes habíamos vivido. Eso no lo vivimos nosotros en nuestra parte como jugadores, lo vivimos fue como entrenadores. Cuando llegó ese cuerpo técnico que transformó esa mentalidad y que transformó realmente la manera de que nos vieron y cómo nos vimos en la competencia internacional, comenzaron a aparecer toda esta serie de visiones económicas que realmente sorprendieron a ellos mismos. Ellos no tenían visión de que los pudieran, era una avalancha de sponsor, de apoyo, de la parte gubernamental le comenzó a aparecer como aporte, porque esto también ellos lo sabrán internamente qué fue lo que les dieron de apoyo, la parte privada. Hubo una comunión, una sinergia ahí que se sembró, que demostró que sí se puede trabajar lo público y lo privado. Sencillamente que lo que hay que tener es voluntad y una visión diferente a lo que hoy vivimos.
Fíjate que hay digamos, aparte de llamarte profesor, doctor, muchos expertos en el tema del mundo del fútbol en Venezuela te hablan del arquitecto de la Vinotinto. Y pensándote como un arquitecto, me pregunto, ante esa avalancha de no solamente de respaldo popular, de respaldo del sector privado y público, de una Vinotinto que era una especie de onda expansiva, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros problemas que comenzaron a vivir? Porque obviamente se enfrentaban, bueno, cual novato a algo que nunca habían vivido. Algo tuvo que haber ocurrido en el seno de la Vinotinto. Muchas cosas sucedieron, porque eso fue una sorpresa para nosotros mismos. Sí. Nosotros lo teníamos imaginado, como soñadores que somos locos. El que ilusiona llegar a la luna tiene que vivir un mundo mágico de sueños que son imposibles de cumplir. Pero se sabía que cuando se lograra iba a haber una explosión que no íbamos a tener control, y no pudimos tener control. No había la organización preparada para lo que sucedió con la selección nacional, porque un equipo que en 35 años solamente había ganado 3 partidos y había hecho solamente 32 goles en 35 años, y nosotros en 8 meses hicimos 18 goles, ganamos 4 partidos seguidos, y salimos del último lugar, que era la reserva natural que tenía Venezuela en todas las competencias internacionales, solamente en 8 partidos. Ten la seguridad que fue una explosión de asombro, de incertidumbre, pero también de admiración y de locura. Claro. Yo recuerdo muy bien que aquella selección que nadie reconocía comenzó a tener cuadernos, comenzó en donde salían las portadas de nuestros jugadores, comenzaron a salir en las cuñas de televisión, en radio eran los primeros, eran entrevistados, en televisiones los jugadores, el técnico, comenzaron a reconocernos en la calle, ya no podíamos caminar tan libremente en la calle sin ser detenidos para firmar autógrafos, para hacer alguna publicidad. Comenzaron a ser los jugadores y los técnicos, por lo menos en nuestro caso, ser protagonistas de cosas que para nosotros era impensable. Sí. Y todo eso realmente le provocó una reacción interna que tuvimos que comenzar a programar ahora normas para no ser tan expositivos. Claro. Porque la exposición que tuvimos pública generaba también algunas circunstancias que eran difíciles de manejar. Sí. Entonces todas estas cosas yo creo que sí nos sirvieron porque había que pasarlas, que sí nos dieron unas lecciones porque había que aprenderlas, y realmente al final el producto es que supimos llegar al nivel profesional. Nosotros lo que queríamos, salir de aquel espíritu amateur con ganas de ser de grandeza que no se podía, que logramos trascender al espíritu profesional, en donde hoy creemos haber dejado un legado de identidad. Yo creo que ese es el gran marco que dio este cuerpo técnico que nosotros conformamos, y recordar a, como me dice Ramón Hernández, el gato que era nuestro principal ayudante técnico, Raymond Páez, un hermano que también estuvo en la selección como asesor, como ayudante técnico, el profesor Luis Apolinar, que era nuestro preparador físico, o sea, todos y cada uno, Hugo Briceño, el preparador de arquero, y comenzaron a aparecer nombres que antes no teníamos. Después tuvimos a alguien metido en el sector audiovisual, después empezamos a planificar quién llevaba las estadísticas, o sea se comenzó a crear toda industria, crear una industria, entre comillas, de lo que podía ser una selección que aspire a llegar a un mundial. O sea, que prácticamente estaban haciendo, ¿no? Sin desmeritar, por supuesto, algunos intentos que pudo haber ocurrido durante tanto tiempo. Ahora, tú no tienes 2 días en el fútbol. Vienes de Estudiantes de Mérida, es decir, tú has vivido la evolución del fútbol venezolano desde el punto de vista profesional prácticamente durante toda la carrera futbolística, ¿no? O toda la historia futbolística nuestra. Me pregunto, por ejemplo, el tema psicológico de los jugadores ante esa fama que recibían, la presión. Por ejemplo, recuerdo qué tan mal se portaban los jugadores, y me disculpan que voy a decirlo, pues, pero los jugadores chilenos.
Yo que viví en Guayana, recuerdo esos impases que hubo tan vergonzosos con los jugadores chilenos. Y me pregunto, afortunadamente los venezolanos, al menos en términos de medios, no llegó a conocerse ese tipo de comportamiento, ¿no? Sí, gracias a Dios eso no ocurrió. Pero te pregunto, ¿cómo hicieron para controlarlo? Porque era muy fácil perder la cabeza ante una realidad como esa en la que se vivía. No, entre todos cometimos errores que se supieron solventar internamente, nada de gravedad, pero sí hubo errores, faltas de concentraciones, llegadas tardes, cuestiones de esas, pero eso es algo natural cuando la evolución es tan rápida. Sí, claro. Y se provocan cambios verdaderamente en todas las dimensiones, tanto que trajimos a un psicólogo, el psicólogo Carlos Saúl Rodríguez, claro, que fue para nosotros, bueno, como un paladín de saber entender ese cambio tan trascendental que estábamos logrando y hacerlo ver como algo ordinario, como algo que era natural que lo hiciéramos. Y eso formó parte de esa transformación, que no dejó vernos como superhéroes. Internamente lo fuimos comprendiendo, que era una circunstancia que estuvimos luchando toda la vida, que nuestros antecesores hicieron lo que tuvieron su oportunidad de hacer, que todas esas virtudes y falencias que ellos tuvieron fueron recogidas de a poco hasta lograr por fin un cambio como el que se logró a partir del año 2001. Porque yo recibí tantas lecciones del pasado, de tantas cosas que no había que hacer, y de comenzar a hacer cosas que nunca se habían hecho. Porque comenzar a ver un equipo con ese atrevimiento que comenzó a verse Venezuela, eso era algo insólito, claro, porque era imposible comprenderlo. ¿Cómo es posible un equipo que toda la vida se dedicó fue a defenderse, que no sabía hacer 3, 4 pases seguidos, de la noche a la mañana, porque fue así? Eso no fue un proceso, eso fue un hecho, sí, que fue contundentemente demostrado en la forma del fútbol, y que está ahí en los videos suficientemente comprobado, que fue un equipo que cambió fue aquí, en la mentalidad, y que al cambiar la mentalidad por el mensaje que se transmitió, el jugador comenzó a sentir fe. Claro. Y la fe hace milagros. Nosotros hicimos la fe del milagro Vinotinto, porque un equipo que le empieza a ganar y le gana a Uruguay, y le gana a Chile, y le gana a Paraguay, y le gana a Colombia, y le gana a Ecuador, y gana afuera en Argentina, Chile, y le gana después en la época en Argentina, sí, a Uruguay 3-0 allá en Montevideo, sí, por favor. Sí, sí, sí. Hubo una transformación que eso fue un acto casi de magia. Así es. Pero sencillamente es un acto que demuestra, para aquellos los que piensan que están en las crisis, que están en las situaciones más complicadas, que si uno se aferra a conceptos de fe y continúa con esa fe dando demostraciones de actos de fe, se cambian las cosas que uno parece que fueran imposibles. Qué buen mensaje, qué buen mensaje. Bueno, ya nos toca hacer la primera pausa, pero te cuento que te están ofreciendo ya en el Impact de Montreal. A ver, si tienes chance que subas hasta Canadá, que te está esperando José Silva Ramírez, también nuestra querida colega periodista del Correo del Caroní, Pableisa Hostos, te manda saludos, también Ignacio Carrasquero de Caja Musical, muchísima gente, por supuesto, muy pendiente y contentísima de poderte ver, de poder saludarte. Por ahí te saludan desde Cabudare, Estado Lara, por ahí Ignacio Carrasquero dice: recuerdo una noche luego de un Venezuela-Uruguay compartir con Caricari, Ricardo David y Robert Morant en el pues desaparecido Soccer Bar en las Mercedes. Por allí tanta gente, por supuesto, que están muy pendientes para saludarte. Vamos a hacer una pequeña pausa y en la próxima parte del programa, que les prometo va a ser muy rápida, vamos a compartir con Richard Páez varios elementos que tienen que ver con la Vinotinto de ahora, y no solo con la Vinotinto de ahora, sino además hacer ese paralelismo, esa comparación con lo que vive hoy día Venezuela. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia, nuestra edición número 660.